¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que, como usted sabe, siempre se lo manifestamos al comienzo. Es grabado, usted lo va a ver el día domingo, pero nosotros lo estamos grabando el día jueves, previo a ese domingo de salida al aire. Mientras nosotros hacemos este programa, ya tenemos unos datos, porque veo que estamos habituados a que nos den datos todos los días. Al día de hoy hay 10.700.000 contagiados en todo el mundo de coronavirus. Hay algo así como 516.000 fallecidos y la recuperación de esos contagiados ronda los 5.400.000, casi 500.000 personas, 5.500.000 personas recuperadas. Son números. Lo cierto es que nosotros en esta semana hemos entrado en una nueva fase de la cuarentena, o si no, si se quiere, como algunos dicen, hemos vuelto para atrás. Ya van más de 100 días en algo que evidentemente cansa a mucha gente por un montón de cuestiones, por lo que significa estar más de 100 días en cuarentena, por lo que significa esa cantidad de días sin muchos sectores tener recursos económicos como para afrontarlos. 100 días es una cantidad enorme que evidentemente, por otro lado, tampoco garantiza que después del 17 de julio próximo, cuando va a terminar esta próxima etapa, todo vuelva a la normalidad. Esa normalidad ya no existe, ya no va a ser más, al menos hasta que no salga la vacuna, manifiestan algunos. Lo cierto es que este virus se muestra muy complejo, no hay etapa climática que garantice su alejamiento. De hecho, en algunos lugares en el hemisferio norte el virus se ha recrudecido, ha vuelto a aparecer. El verano no es sinónimo de que desaparezca, ni mucho menos. Nosotros, algunos dicen que por entrar en el invierno estamos entrando en el peor momento para ese virus, y por eso la cantidad de contagiados aumenta de manera permanente, ¿no? En esto de hablar de números, Argentina tiene algo así como 67.197 contagiados, han fallecido 1.363 personas, y los recuperados rondan los 24.100, digamos. Estos son, insisto, son números. Ahí se ha vivido esta semana situaciones complejas porque también hay mucha incertidumbre en lo económico. El programa del día de hoy va a ser orientado un poco a, no sé si esclarecer, pero sí a ver qué es lo que se está haciendo en medio de todo este gran lío, ¿no es cierto? Porque es un lío que trae aparejado situaciones de mucha angustia para algunos sectores. Pareciera que los más afectados con esta pandemia son los sectores más vulnerables, los sectores más pobres, digamos, ¿no? Y bueno, hacia ellos se orientan algunas políticas que va a llevar el gobierno. En el día de hoy también vamos a hablar con Julio González, que es el titular de Oralí, que tiene la idea de mandar o hacer un proyecto que tiene que ver con las empresas de alimentos, que se les pide que aporten un 0,04 de su producción para posibilitar que 20.000 comedores tengan alimentos de manera cotidiana para brindar a, no sé, casi 1 millón de personas que están asistiendo por estos días a esos lugares. Julio González, un nombre de una empresa argentina que no es Vicentín, que es Oralí, para que usted lo tenga en cuenta. En un ratito va a estar nomás con nosotros. Vamos a hablar también con el ministro de Desarrollo Social, estoy hablando de Daniel Arroyo, nos va a contar en qué estuvo en Liniers el hombre, y hay una política destinada a paliar este invierno, ¿no? Se llama Operativo Invierno. Estuvo en Liniers, en la iglesia de San Cayetano, lanzó este programa y tuvimos la posibilidad de hablar con el ministro. El hombre nos manifestaba lo siguiente, y con esto damos comienzo al programa de Aciertos y Errores del día de hoy.
Ministro, estamos en la iglesia de San Cayetano con un lanzamiento de un programa por parte del ministerio que usted encabeza. ¿En qué consiste eso? Este es el operativo invierno, es el operativo que llevamos adelante, en este caso con Cáritas, firmamos un convenio con Cáritas para ayudar a las personas que están en situación de calle con abrigo. Esto es lo que tiene que ver con ropa de invierno, con frazadas, con estufas, con el apoyo también del Ministerio de Salud para el tema de los camisolines, para el tema de poder tener el termómetro para controlar la temperatura. Hace a pobreza con frío es la peor situación, ayudar a las personas que en situación de calle están en una situación muy crítica, buscar que tengan lugares, paradores, lugares donde estar y trabajar con Cáritas para que en los merenderos, en los comedores que tiene Cáritas, se entreguen este tipo de productos. Esto que estamos viendo acá, las frazadas, la ropa, sale o de lo que compra el Ministerio de Desarrollo Social o de la aduana, muchas veces quedan contenedores en la aduana, ahí la prioridad la tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que lo recibe y lo entrega a las instituciones que trabajan con los sectores más pobres. Es un momento muy particular de la Argentina y también teniendo en cuenta que han pasado más de 100 días de una cuarentena que afecta a estos sectores que usted manifiesta, pero también se ha generado una situación compleja en otros sectores que... Tiempo ya de aislamiento, de encierro. Segundo, hay angustia, mucha gente se quedó sin ingresos, se le desacomodó mucho el horizonte de vida, la está pasando muy mal. A mí me para mucha gente en la calle y me dice, escúchame, yo hice todo bien, trabajé, mirá cómo estoy, es una angustia. Pero junto con eso el temor al tema de la circulación del virus, ¿no? Yo hablo mucho con otros ministros de Desarrollo Social de América Latina y cuando escucho la tensión que hay sobre la cama, si le toca a uno u otro, es impactante, es fuerte ver la pelea sobre a quién le toca la cama. Eso genera mucha conciencia, se cumple de manera óptima el aislamiento en un contexto de cansancio. Yo entiendo a la gente que está cansada objetivamente y angustiada, como lo estamos todos, pero la verdad que lo que tenemos que hacer es cuidarnos en este tiempo y estos próximos días lograr que no siga subiendo la curva, no lleguemos a situaciones tan críticas como tienen otros países de América Latina. ¿Cree que realmente este es el último esfuerzo o ve una continuidad a futuro si esto se agrava? Porque si uno ve el mapa mundial, como que se recrudece en distintos lugares esto, ¿no? Esto hay que verlo, hay que seguirlo permanentemente. El frío complica no porque circule más el virus, sino porque normalmente hay más enfermedades, hay más dificultades de mucha gente. Tenemos que cumplir muy bien esta etapa. La verdad es que hay que ver cómo evoluciona día a día, así como nosotros vemos cómo evoluciona la cuestión social día a día, los que están en el área de salud, el comité de expertos que asesoran al presidente, lo van analizando. Está claro que es un esfuerzo necesario porque veníamos subiendo mucho la cantidad de casos en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. Se están ocupando rápidamente las camas, hay que lograr que eso no suceda. Yo entiendo que se va a cumplir de manera óptima, con mucha dificultad, pero de manera óptima. Ministro, la última, y tiene que ver con esta situación en función de que ustedes han laburado y trabajado mucho durante esta cuarentena, el ministerio que lleva adelante usted, pero el día después, digamos, es el gran interrogante. Todo habla de un panorama muy feo, digamos, para los distintos, y más para los sectores más desprotegidos, ¿no? Primero es evidente que está aumentando la pobreza y está aumentando la desigualdad. No es posible tener datos precisos hoy porque hay que hacer encuestas presenciales y eso no es posible, pero es evidente que está aumentando la pobreza y está aumentando la desigualdad. La salida tiene que ver con el trabajo. Nosotros pusimos en marcha el plan Potenciar Trabajo. Vemos 5 sectores productivos donde esto se va a empezar a activar rápidamente. La construcción, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado, que son las personas, sobre todo mujeres que cuidan personas, y el reciclado. Ahí empezar a mover gran parte de la salida de la actividad económica con crédito, con máquinas, con herramientas. Un ingreso universal de base, junto con eso hay gente que se va a quedar sin ingreso, que está sin ingreso, un ingreso universal de base para gran parte de los argentinos, y finalmente urbanizar los 4.000 barrios populares. La Argentina tiene 4.000 barrios donde viven 4 millones de personas, donde hay hacinamiento, donde circula mucha gente en poco espacio y donde falta agua, faltan los servicios básicos. Una parte de la gente vive más parecido al siglo XIX que al siglo XXI. Eso hay que modificarlo. Para mí la salida, y lo vengo hablando permanentemente con el presidente Alberto Fernández, es trabajo, potenciar trabajo, ingreso universal de base y urbanización de los 4.000 villas, barrios, asentamientos. Es un cambio estructural que hay que hacer. Es un asistencialismo, digamos, en principio, pero que después tiene que continuar en un trabajo, ¿no? Vinculado al trabajo. O sea, la política social tiene que dar pescado, tiene que enseñar a pescar y tiene que garantizar que haya peces en la laguna. Tiene que dar pescado a asistir, tiene que capacitar, enseñar a pescar, pero garantizar que haya peces en la laguna, empezar a mover la actividad económica. Por eso nosotros transferimos fondos para máquinas y herramientas para empezar a mover la actividad económica.
Arroyo nos manifestaba el operativo de invierno, pero que también continúa tras la pandemia o tras el término de esta cuarentena, que no se sabe cuándo va a terminar, que ya están pensando en función de la necesidad de algunos sectores que se van a quedar sin laburo, porque en el medio de todo esto hay muchos lugares que están cerrando, lugares que uno sabe, pymes, chicas que no han podido sobrellevar esta situación, muchos lugares gastronómicos, digamos, muchos negocios que no pudieron paliar esta situación, porque es la otra cara de esta cuarentena. Hoy veía algunos datos en cuanto a el ex ministro de Economía, estoy hablando de Lacunza, que manifestaba en uno de los medios que la situación se va a empeorar cuando todo esto pase si no hay un arreglo con los bonistas externos. Otra de las cuestiones que tiene que resolver el gobierno en medio de esta cuarentena, ¿no? Todavía no se sabe si va a llegar a un acuerdo, hay muchos idas y vueltas, los mercados esta semana han respondido de manera contraria a lo que esperaba el gobierno, sencillamente por esta indefinición que está sucediendo. La parte económica, la pata económica es lo que hay que resolver de manera inmediata, al menos con señales, con muestras, en donde el gobierno pareciera que todavía no le encuentra la vuelta. También en un ratito va a estar con nosotros la doctora Amelia Franchi para hablar de la parte de la salud, digamos, un tema tan remanido pero que es tan necesario por estos días. Pero también pudimos hablar en la iglesia de San Cayetano con Gustavo Aguilera, que es el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto? Y planteábamos la cuestión de la pobreza en otros términos, porque es un hombre del conurbano, ¿no? Y la desigualdad que ha crecido a la par de la pobreza. Gustavo Aguilera. Secretario, cuénteme un poquito en qué consiste hoy el desarrollo de una actividad acá en San Cayetano, un lugar tan emblemático no solo para los católicos, sino para la gente común también, ¿no? Para el pueblo argentino, ¿no? Estamos lanzando el operativo invierno junto con el ministro Arroyo, junto con el presidente de Cáritas, que es un operativo que acompaña a la gente que la está pasando mal, asistiéndola con frazadas, con estufas, con indumentaria, con camperas, y además se le suma un kit sanitario para que puedan tener este tiempo. La idea es acompañar a la gente en este momento, que es muy difícil porque se junta pobreza, se junta el frío y se junta la pandemia. Y ese combo no es bueno, y nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social, junto con el ministro, lo que queremos es, además de garantizar la asistencia alimentaria, que lo estamos haciendo en todo el país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, también garantizar que la gente pueda sobrellevar mejor este crudo invierno, ¿no? ¿Cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires, particularmente con este incremento que se ha dado indefectiblemente con el tema de la pobreza, ¿no? Me parece que hay mayor pobreza y mayor desigualdad, ¿no? En estos tiempos. Mira, yo creo que la desigualdad que existió en Argentina en los últimos años, en los últimos tiempos, décadas, se ve expresada con mucha crudeza en este tiempo, ¿no? Donde fuimos a la Villa Azul, que es una villa que está acá en Quilmes, de un lado Quilmes, que está sin urbanizar, de un lado Avellaneda, que está urbanizado. Ese contraste social, ese contraste urbanístico, también es un contraste en el tema sanitario, ¿no? Porque en la parte urbanizada no había tanta gente infectada y en cambio el lugar que estaba sin urbanizar sí lo tenía. Claramente la desigualdad se asienta más con esto. Y me parece que una de las lecciones que tenemos que aprender de esta pandemia es que hay que trabajar contra la desigualdad. Nosotros no podemos tener una sociedad rica con mucha desigualdad, tenemos una sociedad con más igualdad social, ¿no? Y ese es parte de los desafíos para adelante. Más allá de eso, de esta solución estructural, el Ministerio, el Gobierno Nacional ha implementado una asistencia social formidable en la provincia de Buenos Aires, en la capital y en todo el país, ¿no? Entonces hoy podemos decir que si bien hay necesidades, si bien sabemos que la gente está cansada y a veces no alcanzan algunas cosas,
hay un dispositivo del Estado a partir de muchas herramientas para garantizar que la gente tenga un plato de comida en su casa, ¿no? Eso es importante decirlo. Vos sos oriundo de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué crees que en este último tiempo se dio como una especie de disyuntiva entre provincia y capital federal en función de la mirada de esta cuarentena o de estas restricciones que, bueno, hoy a partir de este 1 de julio se están recrudeciendo, ¿no? Bueno, esas son discusiones que están bien que se den porque estamos discutiendo sobre algo que es cuidar la vida de la gente, ¿no? Esa me parece que si la discusión pasa de cómo cuidamos la vida de la gente, está muy bien. Yo creo que tiene que ver con las características de la capital y de la provincia de Buenos Aires. En la capital federal por ahí hay mucho comercio, mucho servicio y hay una demanda de ese sector para con la ciudad de poder abrir. Y la ciudad de Buenos Aires tiene mucho más industria, mucho más otra matriz productiva, y lo que necesitamos por ahí es más que abran comercios, es que la gente se quede en la casa. Pero bueno, hay un acuerdo entre el gobernador, entre la nación y entre el jefe de la ciudad que permite estos 17 días estar en una cuarentena un poco más estricta y bueno, y esperar a ver qué pasa con este resultado, ¿no? De todas maneras, esta articulación, esta búsqueda de consensos permitió que Argentina llegara a una cantidad de registros de víctimas de esta pandemia mucho menor a lo que se esperaba, ¿no? Así que me parece que dentro de lo mal que estamos, la estamos llevando bien. Gustavo, vos tenés una mirada más general en función de la tarea que desempeñás, de cómo está el país, digamos, ¿no? O sea, vos cómo habrás hecho si bien haces esa comparación de Argentina a nivel mundial o con los países que limitan, también es cierto que tendrás una comparación de el AMBA hacia las distintas provincias, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en realidad el problema de la pandemia se da con mucha fuerza en las ciudades muy densamente pobladas, ¿no? O sea, esto en todo Brasil no pasa mucho en San Pablo, en todo Estados Unidos no pasa mucho en Nueva York. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Uruguay, que es un país que tiene 3 millones y medio de habitantes y una superficie similar a la de Santa Fe, tiene un poquito más de infectados y de muertes que Santa Fe. Acá se da un combo que es explosivo, ¿no? El conurbano, con mucha densidad poblacional, con desigualdad, la ciudad de Buenos Aires también con muchas villas de emergencia, hace que la situación sea más compleja, ¿no? Pero me parece que el presidente está llevando una estrategia muy definida, muy clara, apoyándose en los científicos y apoyándose en los que gobiernan, que son los gobernadores. Me parece que esa práctica de generar consensos, acuerdos y diálogo hace que la Argentina esté en un buen camino, ¿no? ¿La pandemia afecta más a los pobres? Yo creo que sí, claramente, y aparte amplía la pobreza. Me parece que esta situación de pandemia, que toca la economía, no es la cuarentena, es la pandemia, bueno, va a afectar a los pobres, ¿no? La Argentina se tiene que enfrentar los próximos años a reconstruir desde una base más dura, ¿no? Pero yo confío que la Argentina va a encontrar un camino de reconstrucción a partir del consumo interno, a partir de la economía desde abajo para arriba. Me parece que la Argentina va a tener autoridad política, autoridad sanitaria para reconstruir el país que necesitamos. La última, ¿el Ministerio está trabajando en el día después? Sí, estamos trabajando ya mismo, no solamente garantizando asistencia alimentaria con el operativo invierno, sino también compensar cómo se sale, ¿no? Y hay una cantidad de planes que está llevando adelante, programas que está llevando adelante el ministro, como es el programa Potenciar, que seguramente la semana que viene va a ser más público, se anunció en la provincia de La Rioja, en Córdoba y seguramente esta semana en la provincia de Buenos Aires, que es un plan que tiene como idea de que los planes sociales se conviertan en trabajo genuino, ¿no? De que los planes sociales tengan herramientas, tengan máquinas, tengan materiales para que puedan producir y puedan generar consumo interno y producción desde abajo hacia arriba. Te agradezco mucho. Gracias a vos. Gracias.
Bueno, en este bloque me acompaña Julio González, el titular de la empresa Oralí, pero, o sea, Julio tiene un vasto recorrido no solo en la actividad que desarrolla, sino también en lo que tiene que ver con la solidaridad. Digamos, es un hombre que aporta de manera cotidiana o desde hace mucho tiempo a comedores, a lugares necesitados, digamos, y en esta pandemia creo, en esta cuarentena, creo que eso se ha incrementado, ya lo venía haciendo de antes, pero en esta ocasión la idea de su presencia en el programa tiene que ver con algo que en medio de todo este lío se le ocurrió y que es bastante interesante, pero preferible que lo cuente él. Antes que nada, Julio, gracias por tu presencia aquí en Aciertos y Errores. Nada, queríamos que nos cuentes. Gracias. Esperemos que la presencia sea un acierto. Esperemos. Y gracias a vos por la oportunidad de comunicar esta idea, este proyecto que vamos a llevar al Congreso. Contame un poco, ¿en qué consiste ese proyecto que estás llevando adelante con, la idea es que pase por el Congreso y que esté más en firme, ¿no? Bueno, el proyecto surge de la pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón es, ¿podemos solucionar el hambre en la Argentina? Esa es una pregunta que esperemos que a raíz de agradecerte tu comunicación y de otros periodistas que nos van a entrevistar, queremos que nos la hagamos los 44 millones de argentinos. ¿Podemos solucionar el hambre en la Argentina que en estos momentos de pandemia todavía se va a complicar más la situación? Y bueno, nuestra propuesta tiene que ver con un buen punto de partida para contestar esta pregunta. Y como hemos escuchado, Quique, seguro vos habrás escuchado que la Argentina puede abastecer a 420 millones de habitantes, ¿no es cierto? Eso es lo que te iba a decir, eso es lo que te iba a decir recién cuando vos hacías esta pregunta, ¿no? Nosotros en el primer bloque hablamos con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y en principio una de las cosas que nos manifestaba es que está creciendo la pobreza indefectiblemente, pero también está creciendo la desigualdad, que quizás sea ese el gran motivo por el cual esto que está en el inconsciente de todos, que somos capaces de producir alimentos para 400 millones, pero no le podemos dar de comer a 50 millones que somos nosotros, ¿no? Y entonces es una situación que, vale la pena que vos desarrolles en qué consiste esta solución, al menos para sanear el hambre, que no es poca cosa. Bueno, el número de 400, primero le vamos a contar a la gente que el número de 420 millones surge de dividir los 120 millones de toneladas que producimos de alimentos por un coeficiente de 0,8 que surge de las 2.000 calorías que necesita una persona para alimentarse. Eso da el número de 420 millones. Nosotros lo que pensamos es que con el 0,4, escucha bien, acá te lo pongo en pantalla, el 0, no sé, ¿alcanzás a verlo? Sí, el 0,04 en realidad es. El 0,04% de la producción de los sectores más dinámicos de la economía. En estos momentos, yo te decía antes de cámara que a nosotros nos va bien, pero no nos alcanza como argentinos que nos vaya bien si la mitad del país está sufriendo. En estos momentos, cuando hay un montón de negocios cerrados, que la verdad que nos compadecemos de los compañeros que no pueden trabajar, sin embargo, el campo, la industria y el supermercado en el sector de alimentos están trabajando muy bien. Si a eso le agregamos las farmacias, le agregamos las empresas de comercio electrónico, están trabajando entre un 10 y un 60% más desde que empezó la cuarentena. Si esto lo llevamos a
a 30 años para atrás, hay todo un sector que fue muy dinámico en la economía, que se supo, no supimos, yo me voy a incluir, tuvimos la suerte de a lo mejor haber estudiado, ¿no? Haber tenido padres que nos insistían que teníamos que estudiar, entonces tuvimos la suerte de capacitarnos, de reconvertirnos y crecer. Nos fue muy bien, y hay todo un sector que le fue muy bien. Si ese sector contribuye, nosotros la llamamos contribución social necesaria, con el 0,04% de su producción o sus ventas, entonces le estaríamos dando de comer a 20.000 comedores. A 20.000 comedores. Con solo el 0,04%. Con el 0,04% de la producción le estaríamos dando de comer a 20.000 comedores. Entonces, le haríamos un gran homenaje a todas las madres de los comedores que ya llevan casi, algunas más de como 30 años, porque la mayoría comenzó con la crisis de 2001 y después en los últimos años se aumentó bastante. Le haríamos un gran homenaje a la madre de los comedores que tienen que salir prácticamente a mendigar la comida. Porque, bueno, vos sabés que nosotros hemos visitado muchos comedores, Quique. Nosotros llevamos visitado 951 comedores y sabemos cómo es la problemática. Y así como no nos podemos imaginar que en estos momentos de guerra contra el virus, los médicos tengan que salir a conseguir, a armar rifas para conseguir los test o armar bingo para comprar los respiradores, sería inviable un sistema de salud en esas características. Bueno, también llegó el momento que nos pongamos los pantalones largos y que ayudemos a las madres de los comedores, porque no pueden salir a mendigar la comida para los niños nuestros, para los chicos de la Argentina. A ver, Julio, para ordenarnos y para que se entienda para el otro lado, lo que vos estás proponiendo es que en ese proyecto las empresas, o gran parte de las empresas alimentarias, brinden el 0,04% de su producción para posibilitar que 20.000 comedores tengan y brinden el servicio a las personas que se acercan, que ponele, vamos a hacer un número mínimo no sé, de 20 personas que haya por comedor, estamos hablando de 400.000 personas aproximadamente, ¿no es cierto? Sí. Yo hice el número en 70, más o menos, que ahora está un poco desbordada, porque ahora están yendo los niños y están yendo las familias. En 70 da 1 millón de personas. Lo voy a chequear porque es un número fácil de hacer, pero estamos en eso. También contempla el trabajo de las personas que llevan adelante el comedor, digamos, porque también es un laburo ese, ¿no es cierto? Sí, esto podría ir acompañado de la ley Ramona que se está presentando en el Congreso. Nosotros también vamos a presentar este proyecto. La ley Ramona contempla un salario social para la madre, para la responsable del comedor. Nosotros acá en el proyecto que vamos a llevar nosotros vamos a tratar en el marco de la seguridad alimentaria, vamos a tratar de asegurar la comida. Vos sabés, Quique, que a veces nos cansamos de escuchar cuando vamos a los comedores. Llevamos visitado 951 comedores de todo el país en el marco del Ministerio de la Alegría, que es el nombre de fantasía que le pusimos a la responsabilidad social empresaria de Oralí. Cuando visitamos los comedores, nos cansamos de escuchar que el que menos tiene es el que más colabora. Y esto es así, porque la madre del comedor se cansa o no se cansa de meter su mano en el bolsillo, aparte de ir a pedir la comida. Yo las he escuchado llorar cuando hablan por teléfono conmigo.
a veces un comedor nuevo, que nosotros no podemos llegar a todos los comedores. Y realmente es muy triste que tengan que pensar en conseguir la comida de esa manera cuando todavía quedan todas las actividades que tienen que hacer en un Claro, quedan las otras actividades que también podrían hacer su aporte, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en un escenario, digamos, si se quiere, ideal, ¿no es cierto? Porque el que más tiene no está mal que colabore un poco más. La verdad que es una... Para ahí iba y me perdí. Que me canso de escuchar que el que menos tiene es el que más colabora, porque esta madre vive de alguna manera en un barrio carenciado y con su casa no terminada. Vos ves que la casa no tiene el revoque, el baño está así nomás, la puerta se la acomoda de alguna manera. Sin embargo, es un hogar bien constituido espiritualmente. Y desde ahí arrima a un chico que le duele que esté sin comer en la calle, la arrima a su mesa un día, al otro día otro chico. El marido cómplice llega y sonríe, entendiendo la situación, y cuando se quiere acordar, esa mesa de madera la hizo de goma porque están comiendo 50 chicos. Esa es la gente que está sosteniendo el sistema de alimentación en nuestra Argentina. Y nosotros como argentinos no lo podemos permitir más. O sea, no lo podemos permitir más. Tenemos que poner nuestro granito de arena, dejar de mirar para otro lado y hacernos cargo de la situación. Exacto, no es poca cosa. Julio, la verdad que te agradezco mucho tu presencia acá en nuestro programa y la verdad que también te agradezco el laburo que haces, porque uno sabe, no es de ahora, obviamente en este momento se recrudece por una cuarentena, por una pandemia que es conocida por todos, pero tu laburo en cuanto a la colaboración, digamos, a la beneficencia, ya vienes desde hace tiempo con tu empresa, así que nada, es un reconocimiento humilde desde acá hacia tu persona. ¿Cómo ha tomado la dirigencia política de este proyecto que vos estás tratando de impulsar y llevar adelante, digamos? ¿Ha sentido que recepcionaron bien la cosa y, digamos, sí, no la van a tratar? Nos están llamando, pero nosotros queremos seguir adelante un poco comunicándolo primero para que todos tomemos conciencia de que tenemos que abordar el tema del hambre, que está en la primera línea de batalla, ¿no? Junto con el virus. Están ahí. Y si nosotros aplaudimos a los médicos y el Estado trata de garantizar los recursos y los respiradores para presentar una batalla digna, bueno, el alimento es el aire de nuestros chicos, del futuro de nuestros chicos. Y ahora de los grandes también que están yendo a los comedores. Así que vamos con la esperanza que esto va a salir. Si la gente de tu programa nos apoya, que compartan este video, esta linda entrevista que tuvimos, Quique, que la compartan. Y que llamen a la madre de un comedor, que googleen dónde tienen un comedor cerca y que le den su mensaje de aliento, que le digan no estás sola, estamos con vos, ¿qué necesitas? Y a veces es una pavada. Julio, te agradezco mucho tu presencia acá. Orali, ¿cuántos empleados tienen? Alrededor de 200. ¿Qué tiempo hace que está funcionando, digamos, ¿no? 54 años, Quique. Pasamos por todas las crisis, entonces, y nos levantamos. Este es el mensaje a los comercios, a las actividades que no están trabajando, que ya se van a levantar. Los argentinos somos así, ya nos vamos a levantar. Y si pueden reconvertir rápido su negocio, es lo mejor que pueden hacer. Porque a veces no se puede. El Estado siempre, por característica propia del Estado, siempre llega más tarde. Entonces vos tenés que tomar las decisiones rápido para salvar tu empresa. Exacto. Y es lo que has hecho hace bastante tiempo. Gracias, Julio, por tu presencia acá en Aciertos y Errores. Gracias, Quique, por difundirlo. Gracias. No, por favor. Gracias a vos. Era Julio González,
el titular de la empresa Oralí, digamos, un hombre que viene colaborando y hace mucho tiempo con comedores y demás instituciones que necesitan del apoyo, y en esta oportunidad lo que está pidiendo no lo que está pidiendo, sino lo que se le está ocurriendo es que las empresas donen un 0,04% de su producción para posibilitar que eso vaya destinado a los comedores que tanto lo necesitan, ¿no? ¿Vieron que hay una diferencia entre algunas empresas? Porque estuvimos hablando mucho de Vicentín en este último tiempo, pero no hablamos de otras empresas que realmente sí hacen sentir cierto orgullo por ser argentino, ¿no? Vamos a una pausa y continuamos en este Aciertos y Errores del día de hoy. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139. Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Seguimos en este Aciertos y Errores y en esta oportunidad vamos a hablar de la temática de la salud, que indefectiblemente ocupa un lugar principal en estos días y desde hace mucho tiempo. Ya la discusión si estamos en medio de un gobierno de infectólogos y demás es algo que, no sé, para mí no cuenta porque no tiene nada que ver, pero lo concreto es que estamos en esta nueva fase de la cuarentena. Cuando este programa salga al aire se van a cumplir algo así como 5 días desde el 1 de julio. El tema es el siguiente: vemos que hay un creciente número de contagios, vemos también que se ha duplicado la cantidad de contagios en lo que tiene que ver con el conurbano y con respecto a Capital Federal. Pero, a ver, para que se entienda un poco más o para que lo explique un poquito mejor, está la doctora Amelia Franchi acá en este lugar. Y, a ver, ¿qué mirada tiene usted o vos tenés desde la medicina de esta situación, o al menos de este nuevo momento, si se quiere, ¿no? Y este nuevo momento se esperaba porque empezaban a aumentar los casos, se habló desde provincia en todo momento, se habló que la curva había que mantenerla baja para que nos permita sumar más cuestiones en salud pública, más camas, más recursos humanos. ¿Por qué? Porque si viene en una velocidad como la que está viniendo, o sea que no podemos hablar de cuándo está el pico vamos a ver cuándo cuando empiece a bajar. Entonces, en este momento estamos a 2 días de la nueva cuarentena, tenemos más de 67.000 infectados y en 24 horas en este día hubo 53 muertos por el momento. Hoy a la mañana estamos a 3 días. Sí, no llegaban a 50 y ahora ya superaron los 50, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos en un crecimiento muy rápido y lo que se necesita es cuidar esa cuarentena. Es importantísimo. Si la vacuna no salió, si el tratamiento, están todos los tratamientos, hay un montón de trabajos en investigación a punto de seguir trabajando y ver si nos da resultado el plasma, que está dando mucho resultado, pero todavía no hay cifras científicas. Hay que esperar el resultado de la cantidad de personas que van a ser tratadas.
Hay kits nuevos de laboratorio. Eso es lo que se está empezando a tener como ya muy ocupado. Son los laboratorios que empiezan a tener muchos estudios y no nos da el tiempo para seguir avanzando. ¿Hay más contagiados porque hay más test? No. El virus está en Argentina y está en el mundo. No, yo te estoy haciendo preguntas que son Es una pandemia. El virus está. Vos fíjate qué virus simpático que está en invierno, en verano, en otoño, en primavera, en todo el mundo. Quiere decir que no viene por épocas invernales como suelen suceder los cuadros virales. Está en todo el mundo y en todas las épocas. No tenemos tratamiento, se está tratando de buscar un tratamiento. A la vez hay un montón de lugares donde se está investigando vacunas. Mientras tanto, ¿qué harías vos si sabés que no tenés ni tratamiento ni vacuna por el momento y sabés que es un virus muy contagioso, que va por vía aérea, que se contagia por vía nasal, respiratoria u ocular, que además es un poco pesadito, además, porque es molesto este virus. Entonces, ¿qué hace? Cae al metro de distancia. Y vos sabés que si este contagio es por vía respiratoria y por estar a menos de 1,5 metros, sin barbijo y estando todos en común, sin lavarnos las manos, porque lavarse las manos o ponerse alcohol mata al virus, decime qué harías vos, nosotros como comunidad, ¿qué haríamos? ¿Vos recordás la frase de las personas cuando te dicen, me trataste como un apestado? Claro, saliendo de la pandemia, ¿no? Vos me estás tratando como un apestado, me estás separando. ¿Qué significa si buscas la frase? No, a ver, estamos totalmente de acuerdo en eso, ya lo sabés, Amelia. Sí, el problema es que hay un montón de gente que evidentemente esta cuarentena, esta pandemia la está afectando desde otro lugar, digamos. ¿no? De 2 lugares. Psíquico o tres. Si uno empieza a buscar psíquicos, económicos, afectivos. Digamos, Empecemos por los abuelos que están solos. Bueno, esa es otra de las preguntas que te iba a decir antes de que entremos a este debate, sino en función de la cantidad de lugares que se afecta. Los que se mueren tienen una edad promedio alta, si se quiere, ¿no? Sí. O sea, la pregunta estamos en un promedio de 73 años aproximadamente. Esa cuestión. ¿Por qué sucede? Digo, porque esto también te abre la puerta a aquellos que dicen que la cuarentena no sirve tanto y diciendo, ¿por qué? Si se están muriendo las personas grandes, ¿no? Los que podríamos ir a trabajar, digamos. Hay fallecidos en otras edades. Sí, digo, pero el porcentaje alto es de personas grandes. ¿Por qué? Porque son personas vulnerables, porque tienen enfermedades acompañantes. Tienen hipertensión, diabetes, son inmunosuprimidos, toman alguna medicación que los inmunosuprime, son pacientes oncológicos, son pacientes que están en un lugar vulnerable como las residencias, porque por más que no quieras, el control, las personas que entran, que las cuidan, que le dan de comer, que las higienizan, que las acompañan, van y vienen, tienen otro trabajo también. Entonces son personas vulnerables, además ahí hay todas personas grandes, ancianas. Tiene relación con las enfermedades que vos tengas, mayor de 60, que tengas diabetes, insuficiencia renal, que estés en diálisis, que estés en tratamiento quimioterápico. Todo eso hace que tu cuerpo disminuya la inmunidad que tenés, la fortaleza. ¿Quién fallece en invierno? Saca el COVID. ¿Quién tiene las patologías respiratorias? ¿Quién están más sensibles? ¿A quién le decimos que se vacune contra la neumonía y todos los años con la gripe? A personas mayores de 65, personas menores de 65 que tengan problemas como diabetes, hipertensión. La vacuna que le damos todos los años a todos los pacientes en estas condiciones, le agrego embarazadas o mamás con chicos menores de 6 meses. Entonces, ¿por qué le damos la vacuna y tenemos esas indicaciones con la vacuna antigripal y la vacuna antineumocóxica? 2 pilares fundamentales para que vos en invierno no te enfermes o no tengas ese contacto. Entonces, hay más enfermedades en esa edad. Tenés más enfermedades que en personas jóvenes, lo que no quita que haya también enfermedades en personas jóvenes. A la par de todo esto, porque nosotros nos están invadiendo con la información constante de la cantidad de muertos y contagiados que hay de manera diaria.
también fallecen personas por otras patologías, ¿no es cierto? Justamente. Están falleciendo menos accidentes de tránsito, porque estamos en pandemia, estamos en una cuarentena. Están falleciendo llamativamente entre el 80 y el 85% de los chicos que se internan no están teniendo sincicial otros virus que en general están en este año. Y sí, se están internando chicos con COVID, muy leves, porque los chicos tienen un cuadro leve en general. Hay estudios de investigación que se están haciendo para detectar chicos graves o críticos con COVID positivo en relación a otras enfermedades de niños. Y eso está en pleno proceso en la Argentina. Hay unos cuantos trabajos muy interesantes. Y la verdad que tener investigadores de la índole que tenemos y que además la provincia está avalando todos estos trabajos y que sean rápidos. Entonces se está detectando a ver qué pasa. No se sabe en el mundo. No se sabe en el mundo qué es lo que sucede entre un virus que es nuevo y los chicos o los adultos o los ancianos. Por supuesto que pacientes con patologías cardiovasculares que no nombramos también son muy pasibles. ¿Y pacientes con tabaco? ¿Y los pacientes que fuman? Los que fuman, ¿no? Los que fuman. ¿Habrá relación? Se está estudiando. Justamente se está planteando si hay o no hay una cantidad de posibilidades más que el ya que el fuma tabaco que el que no sí fuma. es malo, supuestamente. Yo te cuento que ¿cuáles son las tres cuestiones principales de un país de salud pública? ¿Cuáles son? Primordiales. La vacuna, el agua potable, porque si no tenés agua potable. Agua, ¿no? Y en tercer lugar, la cesación tabáquica. Dejar de fumar, tratar de que no se fume en todo el ámbito, que dejemos, porque son las tres condiciones de salud pública que deberíamos y que hacen que se den situaciones para que esto no pase más, que todos tengan agua potable, que todos se vacunen. Claro, eso provoca una mejor salud general, digamos, al menos con estas tres... sí, exacto, es la prevención de la que hablamos. Digamos, ¿no? ¿Y sabés qué? Se están escuchando, se están viendo algunos trabajos de prensa que tenemos que saber cuándo es científico el tema. Se dijo en algún periódico que, por ejemplo, la nicotina podría ayudar a que no tengas el virus. Y también, por ejemplo, se ha hablado del cannabis. A ver, no hay nada científico. Y menos pensar que la nicotina, ya está totalmente descartado ese artículo que han sacado. ¿No habrá que pensar que esto de la nicotina y que puede ser bueno, atrás hay algo? Está bancado, ¿no?, por alguien, digamos, ¿no? Está bancado por alguien. En tiempos en donde están saliendo a la luz un montón de operaciones mediáticas, digamos, ¿no? Sí. Que ha habido. ¿Por qué no pensar, digamos, que también hay intereses por parte de grandes tabacaleras? Porque es llamativo esto es llamativo esto de que sea una actividad esencial que se produzcan cigarrillos, ¿no? Creo que está dentro de las actividades esenciales. Creo, si me equivoco, disculpen, pero al menos hasta la vez pasada estaba... Ahora no, así que van a tener toda la producción que hicieron ya. Ah, ¿sí? Bueno, por pero eso... a ver, yo te hago una pregunta. Si vos estuvieras en tu casa 101 días, 105 días, encerrado porque sos persona mayor, porque tenés que estar en cuarentena, mirás televisión y lees diarios y haces todo ese tipo de cosas. Todo lo que escuchás vas a querer hacerlo. A ver, dijeron que el agua caliente, si te tomabas agua caliente te iba a hacer bien. O sea, eso hay que ver lo científico, hay que informarse cuando dicen sí, científicamente se detectó tal cosa, eso es real. Pero vamos, han comprado kilos de papel higiénico cuando venía la cuarentena. Sí, y hay una cosa que compraron también, vitamina C a rolete, porque decían que la vitamina C era buenísima para esto. Yo tengo desaparecieron, en el fondo de sin casa, contarte sí. que la hidrocloroquina desapareció en el primer tiempo. O sea, un consejo importantísimo, escuchemos cuando habla la palabra que sabe, el científico, la ciencia, lo que se detectó con base científica. 7 de cada 10 artículos que vos lees en Google, madre mía, poné con Google, son falsos, no están científicamente comprobados. De los trabajos de investigación que vos lees, tenés que y el problema de la mentira es que después hay que desmentirla y no se desmiente, digamos, lamentablemente, y cuesta demasiado. O sea, o al menos una vez que ya está instalado, después es
prácticamente queda en el inconsciente como que es algo así y no es tan sencillo sacarla del inconsciente rápidamente. Ya estamos terminando, doctora. Decime la última. Hay un protocolo nuevo, sí, ¿no? Hay un nuevo protocolo, salió el 29 de junio, cambian algunos aspectos, entre ellos paciente sospechoso, que se le interroga claramente. Así, primero, si sos un caso sospechoso, que venís de un contacto estrecho y no tenés y te tienen que controlar, tenés que se cuenta, se pregunta bien si tenés un lugar donde estar. Si vos no tenés un lugar donde estar y te tenés que hacer, por ser caso sospechoso, el hisopado, te tenés que quedar en el lugar donde estás hasta que esté el resultado. De esa manera seguimos evitando el contacto. contagio. Esa es una. La otra, que con un solo diagnóstico más tos o falta de aire o sensación de vómito, ya es un caso sospechoso. ¿Por qué? Porque cuando estás en un lugar de zona que hay coronavirus, ¿no es cierto? Hay determinados lugares en AMBA que, bueno, nosotros AMBA estamos en un somos lugar. unos capos en AMBA. Así Ha que, bueno. habido también muchas situaciones de test que dan una cosa primero y otra cosa después, digamos. Se han dado. Tampoco están así. Bueno, yo yo... sé a qué te referís. Bueno, bueno, hay alguna gente... ¿Sabés qué? Vos te haces un test hoy. Sí. Y podés haber tenido una partecita de ese estudio que te dio positivo, pero que ya lo tuviste en algún momento en esos días, y te lo podés hacer a los 3 días más, repetirlo y darte negativo, porque ya pasaste ese periodo. Justamente el alta, hasta hace poquito antes de este protocolo, se daba con el hisopado que te dé negativo para poder reintegrarte. Entonces vos tenés que saber que vos podés tener un positivo hoy, pero porque no sabemos bien cuándo fue tu contacto. Y entonces en el mismo estudio aparece y vos dentro de 3 días podés negativizarlo, pero porque vino de atrás. Esto vaya uno a saber. no hay que hablar mal de lo que están trabajando a destajo los laboratorios que están para hacer los hisopados. No hay test que sean malos, digamos. Tenés falsos positivos, sí, se están detectando algunas cuestiones de test rápido que está ahora en marcha, pero ya va a salir la cuestión. Porque nosotros no queremos guardar las cosas, la basura bajo la alfombra. Lo concreto es que el los intendente pañuelos abajo de la de San alfombra. Martín ha sabido públicamente, se ha hecho un test y le ha dado negativo, el último, pero todo indica que se había hecho uno vez anterior y le habría dado positivo. Estamos hablando en términos potenciales. Lo concreto es que el último test que él tiene le da negativo. El anterior aparentemente le habría dado positivo. Por eso es que se realizó un segundo test. Son estas cosas que uno tampoco... Además hay muchos asintomáticos que te dan positivo. Fíjate, uno de los residencias que hubo, con 80 y pico de pacientes, 77 eran asintomáticos y dieron positivo. Lo concreto es que hay que seguir cuidándose. Por favor, lavado de manos frecuente, naso, boca, mento, mento, naso, boca, y distancia social. 2 metros que tenemos así. Por lo menos. Marcan los 2 brazos y ya tenemos los 2 metros. Amelia, muchas gracias. No, por favor. Vamos a una pausa y continuamos en este Aciertos y Errores del día de hoy. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Último bloque de este Aciertos y Errores, y no me quiero ir sin antes. Nos acaba de llegar esta idea que implementó el municipio de 3 de febrero, que tiene que ver con un acuerdo con los supermercadistas para cerrar góndolas de productos para proteger el comercio barrial. Valenzuela dice: es injusto para un comerciante barrial
que le prohíban abrir su negocio y que sus mismos productos se consigan en un hipermercado, digamos. En esta nueva etapa de la cuarentena que comenzó el día primero, Valenzuela acordó esa situación con los hipermercados de su distrito, más precisamente de 3 de febrero. También hay que decir que en el mercado central, ahí vemos imágenes, se recrudecieron los contagios, aparecieron alrededor de 90 casos y vemos que se trabaja de una manera extraña. Y vamos a hablar con un responsable de ese lugar, lamentablemente no pudimos hacerlo en el programa del día de hoy. Las imágenes son elocuentes, se multiplicaron de manera considerable los casos en ese organismo. No hay, o sea, creo que no hay un protocolo, al menos por las imágenes que nos han enviado, no hay un protocolo que se respete. Es el trabajo, insisto, tampoco hay que echarle la culpa a la gente. Lo concreto es que la gente también necesita laburar y ahí es donde hay que resolver todas estas cuestiones. Está bien este tema de la cuarentena, que se incentive para proteger a la gente, pero también es cierto que la gente necesita de otras cuestiones. Un dilema a resolver por el gobierno que, bueno, uno intuye que hace lo necesario, pero a veces con lo necesario no alcanza. Nosotros nos vamos, nos encontramos la semana que viene con más aciertos y errores. Como digo siempre, espero que esto haya servido de algo.